Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a comenzar con la realización de un nuevo superhéroe. Muchos ya lo vieron, ya lo presenté. Y pues la verdad siento que quedó precioso, me encantó y espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que se animen a realizarlo. Recuerden que ya llevamos la colección avanzada, déjenme dejar de este lado al Super Capitán América. Ya habíamos realizado anteriormente al Hombre Araña. Hombre Araña Funko, vean su cabecita cuadradita. Ya teníamos al Hombre Araña y ya teníamos también, este fue el primero que realizamos, después realizamos a Wolverine. Hice una encuesta y Wolverine ganó en esa encuesta y fue por eso que fue el siguiente. Quedó súper lindo y la verdad estoy muy contenta con la aceptación que tuvo con ustedes. Está teniendo muy buenas vistas. Aquí está Wolverine y pues ahora tenemos para ustedes al Capitán América. Así es que pues, ¿cómo van ustedes con su colección? Espero que se animen a realizarla. Vamos a continuar con más personajes. Una vez que hayamos terminado al Capitán América, estaré realizando otra encuesta para que ustedes me digan cuál será el personaje que haremos más adelante. Pero pues por ahora así es como vamos. Pues así quedó bien lindo, amigas. Tiene muchos detalles. Miren, fíjense que lo terminé de hacer y me dice mi hijo, ¿y las alitas? ¡Ah! Ya se me estaban olvidando las alitas, pero aquí ya las tiene. Y le dio un toque sensacional al casco. Esas alitas le van perfectas al Capitán América. Está muy lindo con su escudito, su letra A, sus estrellas, en fin. Ya saben que todo lo que hacemos aquí en el canal se hace rápido, se hace fácil y con muy poquitos materiales. Así es que ojalá que si no han empezado con la colección, se animen a realizarla una vez que ya los vieron a todos juntos. Quiero comentarles que el Capitán América tiene la peculiaridad de que mueve su cabecita, miren. La puede mover perfectamente para un lado, para el otro. Esto a los niños les gusta mucho, así es que pues vamos a tener esa peculiaridad. A los dos primeros personajes sinceramente no se me había ocurrido y el Hombre Araña y Wolverine tienen la cabecita cosida. Si ustedes no han empezado con su colección y quieren que quede como las invito a ver este video para que realicen la misma técnica en el Hombre Araña y en Wolverine. No es el mismo procedimiento, la única diferencia que es, vamos a hacer esta extensión del cuello. Aquí, esta extensión del cuello y este hueco que es donde entra este cuello. Pero si ustedes quieren la cabeza cosida, pues yo les voy a decir cómo realizarlo. Me disculpo con las personas que ya hayan avanzado con el Hombre Araña y con Wolverine, que no tienen la cabeza que se les pueda mover de esta forma. Es que no se me había ocurrido, amiga, se me ocurrió apenas. Antes de decirles los materiales que vamos a necesitar para realizarlo, quiero invitarlas como siempre a que se suscriban al canal. No se les olvide que suscribirse es gratis, no tienen que pagar un solo peso para ello. Así es que, pues en este instante, en lo que estamos platicando, toquen donde dice suscribirse. También abajo de la pantalla van a ver un icono con la manita arriba. Tóquenlo también. Les lleva un instante, les lleva un segundito tocar me gusta y eso también nos apoya mucho a las creadoras y creadores de contenido. Cuando YouTube ve que un video tiene muchos me gusta, lo apoya, lo promueve, lo muestra y eso nos ayuda a crecer más rápido. Así es que acciones que a ustedes les lleva solo un segundito y a nosotros nos ayuda de manera infinita. Otra manera en la que tienen ustedes para apoyar el canal es volverse miembros. Van a ver ustedes cerca de donde está el botón de suscribirse, otro botón que dice unirse. Tóquenlo, vean los beneficios que les estamos ofreciendo y si alguno de ellos les llama la atención o simplemente quieren apoyar el proyecto que les estamos presentando, pues pueden volverse miembros del canal.
Uno de los beneficios por ser miembros es que obtienen los videos anticipadamente. Los miembros del canal hace días que ya están realizando al Capitán América Funko. Otro de los beneficios es que sean nombradas en el canal o nombrados los miembros. Quiero agradecer con todo mi corazón a Fanny Gómez, a 1986 Sakura-chan, Carla Osorio, Miriam Avelar y Yolanda Valdés por todo el apoyo que han brindado a este canal. Se los agradezco infinitamente. Verdaderamente muchas gracias. Antes de continuar, vamos a medir al Capitán América. Quiero hacerles una advertencia que creo que es importante. Cuando son proyectos así de pequeñitos, si ustedes, incluso cuando son grandes, pero es mucho más notorio cuando el proyecto es pequeño. Si ustedes están haciendo un proyecto pequeñito y aflojan mucho la tensión o aprietan mucho la tensión, eso va a incidir en el tamaño final. Incluso si ustedes tejen con una tensión el cuerpo y con otra tensión diferente la cabeza, entonces ya no se va a ver proporcionado. A veces me mandan mensajes, es que me quedó muy cabezón. ¿Por qué? La única explicación, si ustedes están siguiendo las instrucciones al pie de la letra, la única explicación de que les quede muy cabezón es que estén aflojando la tensión, que no usen la misma tensión en el cuerpo que en la cabeza, y es ahí donde va a verse desproporcionado. Imagínense si se nota cuando es un proyecto grande, cuando es un proyecto pequeñito se nota aún más. Entonces la recomendación es tejer de principio a fin con la misma tensión. Yo sé que a veces, no sé, ya terminé el cuerpo, estoy cansada, me voy por ahí anda mi perrita, disculpen ustedes. Yo sé que a veces dices, bueno, ya terminé el cuerpo, ya me cansé de mis manos, o me voy a ir a dormir porque ya es tarde, o porque tengo una junta en la escuela, en fin, y dejamos el proyecto sin terminar. Si lo pudiéramos hacer mágicamente en una sentada de principio a fin, no tendríamos problemas y utilizaríamos la misma tensión, pero a veces suele pasar que dejamos una parte, la siguiente la hacemos para después, y ahí es donde ya como que la tensión cambia, sobre todo cuando no tenemos tanta experiencia. Entonces, la recomendación, trabajar el proyecto de principio a fin con la misma tensión. Entonces, así como yo trabajo, nos vamos a medirlo, miren, nos va a quedar aquí está la cabecita, vean, de 15 centímetros, de 16 centímetros, miren. Vean, es que aquí la pantalla, miren, aquí está, 16 centímetros aproximadamente. Puede variar un poco precisamente por la tensión, pero pues más o menos es lo que les va a quedar. 16 centímetros. Vamos ahora a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarlo. Todo el proyecto fue realizado con hilaza de la marca Sinfonía. Depende del material que ustedes utilicen. Si utilizan una hilaza o un hilo o un estambre más delgado, les va a quedar más pequeño. Si lo realizan con un material más grueso, pues les va a quedar de un tamaño mayor. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este color rojo, es granate. Este es el tono de rojo que yo utilicé. Con este vamos a realizar, como pueden ver aquí, las botas, los guantes, este detalle de barras que tiene en la cintura o en esta parte del cuerpo, y vamos a realizar parte del escudo. Vamos a requerir también este color, es azul turquesa. Con este azul turquesa vamos a realizar el pantalón, parte de aquí del pecho y el cuello, el casco y una pequeña parte del escudo. Vamos a necesitar también el color café, es muy poquitito, solo vamos a hacer 2 vueltecitas con el color café para realizar el cinturón. Si no llegan a tener color café, yo creo que se vería bien si lo quieren hacer con color negro. Vamos a necesitar el color blanco, con este vamos a realizar estas barras, vamos a realizar los brazos,
las alitas del casco. Vamos a realizar la letra A y esta vuelta en el escudo de Capitán América. De una vez les digo, si en lugar, esto yo lo hice con cadenas como lo pueden ver aquí. Si se les dificulta, no tanto realizar las cadenas, sino a veces cuesta un poquito de trabajo pegarlo. No es que cueste trabajo, pero no estamos muy acostumbradas. Aquí sí les doy la opción de que si en lugar de cadenas quieren bordar la letra A, adelante, se va a ver muy bonita también si ustedes las bordan. Otra cuestión, yo quise bordar las estrellas y así, siendo 100% sinceras con ustedes, siempre lo soy, no me quedaron, no me gustó cómo se veían, entonces decidí cortar estrellitas con fieltro. Entonces, si a ustedes les queda bordado, mucho mejor, mucho si deciden mejor bordar las estrellas, pues entonces también para eso van a ocupar el color blanco. Bien, vamos a continuar ahora con el color carne. Con este color carne vamos a hacer parte de la cabecita. De aquí donde ven hacia acá vamos a trabajar en azul, pero de aquí hacia abajo vamos a trabajar con el color carne. En cuanto a hilazas, eso es todo. Los ojitos que yo utilicé son los ojos de seguridad de 10 milímetros. Muy bien. Tengan cuidado aquí, sí, a veces yo les recomiendo que si les gustan ojos más grandes pueden utilizarlo, pero aquí no se los recomiendo tanto porque puede influir al momento de hacer la mascarita. Entonces aquí sí, la recomendación de preferencia, los ojos del mismo tamaño que yo les estoy indicando, 10 milímetros. Vamos a requerir un pedacito de silicón. Este es del silicón grueso que mide aproximadamente, bueno, déjenme ver, creo que mide 1 centímetro de diámetro. Hay un silicón más delgado, hay un silicón más grueso. Vamos a medirla así mejor. Así. Sí, miren, este silicón, esta barra de silicón mide 1 centímetro de diámetro. Entonces vamos a necesitar solo 7 centímetros. Este lo vamos a poner en la extensión del cuello para que sea fácil meterlo y sacarlo del cuello a la cabeza. Vamos a requerir también 2 monedas de 2 pesos, una para cada piecito. Esta es más que nada para que quede plano la parte baja del piecito y le dé una mejor presentación. Muy bien, monedas de 2 pesos o pueden cortar plásticos. Estas monedas miden de diámetro 2 centímetros con 2 milímetros, vean. Aquí está. Si lo medimos, mide aquí 2 centímetros con 2 milímetros, ¿ven? Entonces, si prefieren cortar plástico de una botella de agua, de una botella de refresco o soda, como le dicen en otros lados, aquí en México le decimos refresco. Fíjense que para otro proyecto que estoy haciendo en mi otro canal que se llama Cometa Crochet, se me terminó una botella de jabón para mi dispensador en el baño, para el jabón con el que nos lavamos las manos. Es un envase como de 2 litros aproximadamente. Con ese yo cuando se me acaba en el dispensador, pues pongo, lo relleno el dispensador. Me gustó mucho porque queda grueso. Ese plástico es grueso y me gustó mucho por eso, mucho más grueso que el del refresco o de la botella de agua. Obviamente no tan grueso como la moneda. Esto es opcional. Si no le quieren poner moneda ni plástico, está bien. Pero a mí me gusta porque le da una bonita presentación y se ve planito, porque si no se ve como la bolita aquí. Pero esto es opcional, si no lo quieren utilizar, no pasa nada. Vamos a requerir relleno, de este relleno que siempre utilizamos para nuestros amigurumis. Vamos a requerir un crochet, en este caso yo lo estoy utilizando de 2.5 milímetros. Crochet nos pide, perdón, no crochet, Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros.
pero yo lo trabajo, bueno, es recomendable trabajar los amigurumis con un crochet más delgado para que quede lo más cerradito que sea posible, que no se note el relleno y mucho menos que se vaya a salir. Por ejemplo, con estos trabajos que son de colores oscuros, si no trabajamos bien cerradito se nota muchísimo el relleno. Para las personas que no pueden conseguir en sus localidades la hilaza de la marca Sinfonía y a veces me preguntan algo similar, bueno, pues les cuento que es una hilaza de 2 milímetros de grosor y 6 hebras. Entonces con esa les quedaría de un tamaño similar y con el crochet de 2.5. Muy bien, vamos a requerir también aguja lanera, vamos a requerir marcador de puntos, siempre se los digo, pueden usar este tipo de marcador plástico o si ustedes deciden, a lo mejor no tienen uno de estos a la mano o a lo mejor se les perdió, se pierden mágicamente, así como se pierden los calcetines en la lavadora, de la misma manera se pierde el marcador. Lo usaste en un momento y al siguiente ya no aparece por ningún lado. Si prefieren usar un pedacito de hebrita que contraste, muchas veces yo me acostumbré sinceramente a utilizar este tipo de marcadores, pero sí veo que es más práctico ir utilizando una hebrita. O si les pasa como a mí que mágicamente desaparece el marcador, déjenme en los comentarios si les pasa, pues pueden utilizar una hebrita. Y también vamos a necesitar unas tijeras, vamos a requerir alfileres para algunas piezas, para que nos marcar algunas piezas al momento de que antes de coser. Vamos a requerir, si ustedes van a hacer las estrellas del Capitán América bordadas con la misma hilaza de color blanco, no va a ser necesario, pero si no, un poquitín de fieltro es mínimo, amigas. Es una estrella muy pequeñita, en el video les digo de qué tamaño, y esta pueden cortar dos de este tamaño, le va a quedar perfectamente aquí. Esta la corté un poquito más grande, pero si cortan dos estrellitas de este tamaño, pues ya ponen una en el escudo y una en el pecho. Se va a ver igual de bonita, pero como ven son bien pequeñitas. Entonces un poquitín de fieltro, esto en el caso que ustedes decidan usar fieltro y no bordar, pero seguramente les va a quedar bordada bien bonita, no les va a pasar lo que a mí. Muy bien, amigas, y vamos a necesitar un poquitín de silicón, solo un poquito frío o caliente con el que estén acostumbradas a trabajar. Este silicón lo vamos a utilizar precisamente para pegar las estrellas, así es que si ustedes las van a bordar, pues no van a necesitar ese silicón. Y pues estos son todos los materiales, amigas. Vayan ustedes preparándolos, que muy pronto y antes de lo que ustedes se imaginan, estaremos comenzando a realizar el hermoso Capitán América Funko. Así es que pues nos vemos muy pronto, cuídense mucho y bye. Y recuerden suscribirse y también recuerden que ya tenemos más personajes en la colección.